Hoy sí. Bueno, empecemos porque no creo que... No, gracias, sí. Gracias por los comentarios. Gracias, Jorge. Bueno, quisiera empezar con una introducción acerca de lo que se postula en la Organización Mundial de la Salud, fue allá por el año 2019, que todos muy bien conocen, y es que, eh, como ustedes lo acaban de escuchar del doctor Pleites, de Guillermo Barahona y del doctor Santa María, no existe un tratamiento específico. No, la vacuna, el control de la plaga, el control del virus, bacterias que hacen que el zancudo deje de reproducir machos y que tengan problemas genéticos, hasta utilización de medicamentos inmunomoduladores, pues realmente no hay un tratamiento que nos ayude a combatir esta enfermedad, sino que es el conjunto de medidas que se tienen que tomar para poder incidir en la morbimortalidad infantil. En ese sentido, la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada nos van a disminuir las tasas de mortalidad por debajo del 1%. Quiere decir que si nosotros no tratamos primero la enfermedad previniéndola, como lo vimos en el año 98, 99, 2000, va a ser una catástrofe. Entonces, yo invito también a las autoridades que nos están escuchando en que de alguna medida tiene que hacerse efectivo la alerta de epidemia de dengue en el país para poder tener los recursos necesarios y tratar la enfermedad. ¿Por qué no, en la postura de terapia intensiva, hablar sobre choque séptico por dengue y tener nosotros un abordaje diferente, con una evaluación diferente, que sea más sencilla para poder detectar pacientes que estén en riesgo de desarrollar un choque séptico por dengue? Y aquí, dentro de los objetivos que yo quiero plantear, primero, es que conozcamos las nuevas definiciones de sepsis. Es importante que las conozcamos. Desarrollar el flujograma de manejo hemodinámico del choque, porque hacia eso nos dirigimos. Eso es lo que se hace con las recomendaciones de la OMS. Aprender a reconocer un poco las manifestaciones clínicas del choque, y en este caso vamos a ponerlo como, me imagino, y se pretendía en esta política de capacitar a todos nuestros colegas y amigos en la región, clasificarlos como choque frío o choque caliente o con resistencias vasculares periféricas aumentadas o disminuidas y tener una interpretación hemodinámica sobre esto. Vamos a hablar un poco a través de la identificación y las mejores opciones de las aminas en pacientes pediátricos en choque séptico por dengue, interpretar las variables hemodinámicos y describir un poco acerca de lo que es el dengue refractario a aminas, que yo creo que es un tema que en este momento no es importante que lo conozcamos, porque forma parte más que todo de la unidad. Esta es una perspectiva filosófica que fue publicada ya por el año 2005 en la Pediatric Critical Care, en donde nos daba una respuesta a la pregunta que nos hacemos: ¿y por qué a mí yo puedo tener una infección por dengue subclínica y solo tener una IgG positiva a lo largo de los años, como mencionaba el doctor Barahona, y por qué otro va a desarrollar un paciente choque, va a haber fuga capilar, porque otro va a ser meningitis? Entonces, en esta respuesta filosófica que se publicaba, entonces hay una predisposición genética. También no podemos apartar los factores epigenéticos, lo que me está afectando a mi genoma, para que yo pueda tener una infección más grave o una infección menos grave. Por supuesto, tenemos que hablar del agente infeccioso, su virulencia, la capacidad de generar infección, no solamente relacionada con el número de virus que afecten al organismo, sino que también qué agresividad puede tener Y son preguntas de investigación que se tienen que echar a andar. Y por supuesto, las respuestas metabólicas que podemos tener en diferentes individuos, como por ejemplo pacientes con respuesta inflamatoria sistémica, pacientes que puedan presentar PICS o MARS, que a su debido tiempo pues los vamos a comentar. Y los órganos que estén lastimados en cada uno de los diferentes pacientes que nosotros presentemos. No solamente un paciente va a tener morbilidad por estar afectado el corazón, otro, como decía el doctor Pleites, una pancreatitis, que tal uno con meningoencefalitis, otro que pueda disfunción endotelial severa, etcétera, etcétera. Y otro que no hemos visto, que tenemos que estar muy pendientes, que son los problemas hemofagocíticos, que hasta el momento no hemos detectado uno aquí en el hospital, generados por el virus del dengue. Y así tenemos ese acrónimo PIRO, que es el acrónimo que justifica esta representación que les puse anteriormente. Allá hace mucho tiempo existía este dibujito que a mí me llamó mucho la atención en aquellos entonces, ¿verdad? Que ya habíamos sufrido una epidemia que fue catastrófica ya en el año 99 y 2000, en donde tratamos de ejemplificar y nos vino a dar una cachetada a nosotros en la literatura el COVID-19, porque cuando no veíamos esa gran mortalidad, que el humano no estaba en contacto con este nuevo virus, ¿cuál fue la recomendación? Sigan los lineamientos del soporte hemodinámico de la sepsis. Entonces nos daban la razón de que no solamente los hongos, las bacterias, los virus, los parásitos, los virones
pueden generar una respuesta inflamatoria que posteriormente, a medida que vaya lastimando los órganos, se va a transformar en choque séptico. Entonces, dentro de la definición, tratando de cumplir los objetivos académicos a los cuales me quería referir, tenemos dos definiciones importantes. Y aquí, ¿por qué no? Y esta parte en amarillo es algo que hemos puesto nosotros en el grupo de intensivistas aquí de El Salvador, ¿verdad? Porque casi estamos todos. Entonces, la sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta, y esta palabra nos enreda, desregulada, es desordenada, del organismo ante una infección. Y aquí caben todas las infecciones, desde el ascaris lumbricoides hasta el dengue. Entonces, aquí, en este momento, pudiéramos nosotros poner a un paciente con dengue con signos de alarma, como muy bien se describió en la presentación anterior. Entonces, este paciente con dengue con signos de alarma ya tiene una respuesta que el organismo no puede arreglar. Entonces, aquí nosotros a este paciente le catalogamos como mortal, como muy bien dijo el doctor Pleites. Entonces, si este paciente tiene ya una posibilidad de muerte, tenemos que ponerle atención. Y es por eso que este paciente tenemos que manejarlo dentro de un hospital. Y esa es la pregunta que yo le haría a todos. Si usted tuviera una condición que fuese mortal, ¿dónde quisiera estar? Y por el otro lado, la definición de choque séptico, que es un subconjunto de la sepsis, que esta ya tiene una disfunción en 3 órganos importantes, circulatoria, metabólica y celular, que tienen más riesgo de morir. Y este paciente es el que conocemos nosotros en las clasificaciones como dengue grave. Entonces, partiendo de esto, que tengamos un paciente con un problema hemodinámico que amerite que le pongamos una carga, que tiene una disfunción del corazón, que tiene una disfunción celular, que este paciente ya puede estar hiperlactatémico o una acidosis metabólica compensada, es importante colocarlo en este cuadro, ¿verdad? Porque no en este rompecabezas de la sepsis, el dengue tiene su cabida. Y cuando nosotros la clasifiquemos de esta manera, este paciente puede ser seguido en un flujograma que ya está previamente establecido y que está demostrado que disminuye la mortalidad de ese 1% a la cual nos referíamos en la primera diapositiva. Entonces, dice esta reflexión, que esto fue tomado de la revista Panamericana de la Salud, dice, para los países desarrollados, el conocimiento y tratamiento temprano del choque séptico es una opción válida. Estamos hablando de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, pero ellos no tienen una casuística exagerada de dengue. Pero nosotros sí. Para nosotros, de escasos recursos, es una elección obligatoria. Entonces, es importante que nosotros podamos detectar a aquel paciente que se encuentre en sepsis provocada por el virus del dengue tempranamente, porque muchos de ellos van a poder ser rescatados. Más sin embargo, otros, por el concepto filosófico que les presenté anteriormente, PIRU, no necesariamente va a ser así. No es por un mal abordaje. El paciente puede estar en el hospital y tener una progresión del choque independientemente del manejo que nosotros le demos, y esa es sobre todo que tenemos que ponerle mucha atención. Esto es tomado del PALS, ¿verdad? Como esto no lo hicimos con tiempo, tenemos 48 horas de haber preparado. Ok, listo. Bien, bien. No sé si alguien me puede ayudar si el micrófono está encendido. Ok, gracias. Bien, entonces esto es tomado de la bibliografía del PALS, ¿verdad? Este curso de reanimación pediátrica. Y esto es importantísimo. Imagínense que este triángulo es el 100% de una evaluación. Cada uno de los lados es el 33%. Espero yo que, y así como me dijeron, hay muchas enfermeras de por medio que tienen una intuición espectacular para decirle, doctor, este niño no se ve bien. Esa es la apariencia, el tono, la reactividad, y por supuesto me encantaba verlo yo en la diapositiva del doctor, si el niño es consolable en brazos de su madre, eso es el tono del libro de Nelson, es nuestro libro texto. Si el niño está irritado con su mamá, algo está pasando. El niño tiene una disminución en la capacidad de poder generar oxígeno hacia el cerebro. Si está agitado, el lenguaje, si es que puede hablar o no. Y por supuesto, ¿por qué no? En alguien un poco más capacitado, pasar una escala de Glasgow. Por otro lado, si este paciente no se ve bien, ya tenemos un 33% de que este niño tiene algo. Yo no sé qué tiene, pero ya tiene un 33% de que algo no está bien. Por el otro lado, si yo vengo y lo veo respirar, que es el otro sistema importante, cómo está el trabajo respiratorio, si está taquipnéico, polinéico, si tiene tiraje, aleteo nasal, o sea, o si yo lo veo cianótico, esto ya me da un 33% más. Entonces yo ya puedo asegurar con un 66% de que este niño necesita una atención oportuna. No lo podemos dejar pasar.
Imagínense en esa fotografía que presentaba, yo estuve en esos tiempos de que la cola llegaba hasta la parada de autobuses en el anexo, ¿cómo iba yo a evaluar el niño que estaba debajo de la parada de autobuses? O sea, tenía que ir a caminar cada cierto tiempo a la fila para que no hubiese un niño que estuviera complejo y que iba a esperar el turno que yo lo pudiera atender o que mis compañeros lo pudieran atender. Entonces, si este paciente yo lo toco y veo llenado capilar y veo cómo está la piel, si está frío o caliente, yo ya puedo ejercer una clasificación. Este paciente necesita de mi apoyo en un 100%. Entonces, este triángulo no lo podemos olvidar, porque en la siguiente diapositiva que yo les pongo, que es un paciente que está con dengue, este paciente que tenemos aquí con dengue, pues cualquiera puede decir, no, hombre, si está en choque, pues sí, si este, hasta mi mamá me le pudiera decir que es ama de casa. Este paciente está crítico. Pero el secreto es hacerlo antes de que llegue a este nivel. Entonces aparece, y no voy a contar un poco la historia porque no tenemos tanto tiempo, tenemos esta fórmula que se llama Quick SOFA, pues es tomado del adulto, y para pediatría tiene 3 puntos importantes, como el triángulo que les ponía anteriormente. Está basado está basado en la alteración mental basada en un Glasgow menor de 3 puntos, en una frecuencia respiratoria mayor de 22, independientemente de la edad, estamos excluyendo recién nacido, ¿verdad? Llenado capilar que puede ser en 2 puntos, puede ser un llenado capilar mayor de 2 segundos, que es el que se pone, está en la gráfica de la OPS, pero ¿por qué no un llenado menor de 2 segundos, que también es un porcentaje y es una valoración hemodinámica muy importante, que nos está hablando de que las resistencias vasculares están caídas? Y este paciente, si tiene un llenado capilar flush, este paciente también hay que ponerle atención, que en un par de diapositivas yo les voy a enseñar un paciente de hace 2 o 3 días aquí dentro del hospital. Algo bien importante, y mencionaba el doctor, ¿verdad? Yo sentía que cuando él decía, bueno, si el paciente no orina, miren, cuando nosotros vemos la diuresis, que es en el extremo izquierdo de la pantalla, dice oliguria, el paciente ya tiene horas de estar en choque. No digamos que me reportan a mí a las 6 horas que el niño no orinó. Ese niño está en choque desde hace 12 horas atrás. Entonces, dentro de los marcadores de oxigenación tisular que nos hablan del daño celular, del daño metabólico, los primeros que van a cambiar en cuestión de tiempo son las saturaciones regionales de oxígeno. Claro, eso no lo podemos tener en todas las unidades de salud, no lo podemos tener en todos los establecimientos y mucho menos explicar a la mamá cómo esto se va a comportar. Pero vean ustedes cómo aparecen, por ejemplo, el delta calor en las extremidades, ¿verdad? A nivel central, tenemos los pulsos, el llenado capilar es de los más importantes, es de los que más se está hablando ahora como un daño en la microvasculatura. Miren, el lactato aparece en intermedio, entonces cuando yo estoy viendo esto y yo espero que haya una oliguria o peor aún, que nos eleve la creatinina, ya hay un daño a órgano. Y cuando hay un daño a órgano, ya se llama choque séptico, ya no es una respuesta desregulada, sino que es una catástrofe de falla de órganos. Entonces esto es algo que no podemos nosotros olvidar. Aquí no me voy a detener mucho, es la escala SOFA pediátrico, cada una tiene un puntaje y dependiendo del puntaje se ha cotejado la mortalidad. Tenemos, por ejemplo, un niño que tiene de 0 a 6 puntos, tiene una mortalidad de menos del 10%, ese es el séptico, el paciente séptico, y después de ese puntaje de 7 a 9 hasta 24, vean las mortalidades como van incrementando desde un punto de vista logarítmico. Entonces, si yo tuviese un niño con 10 puntos de SOFA, con solamente que bajen las plaquetas, tienen 3 puntos, este paciente ya tiene 40 a 50% de chance de morir. ¿Dónde quieren tenerlo? ¿En una unidad de salud? ¿En un establecimiento de salud? ¿En un hospital regional? ¿Un en cuidados intensivos? ¿Cuidados intermedios? Entonces ya lo dejo al criterio de cada uno de ustedes en sus competencias académicas dónde vamos a referir a este paciente, ¿verdad? Y me refiero también a otros signos de alarma como hemoconcentración, vómitos, hematemesis, epistaxis y la edad del paciente. Bien, saliéndonos de eso, y yo creo que ya voy a terminar en un ratito. Este es el flujograma de manejo que modifica la mortalidad en el paciente con choque séptico. Y choque séptico en este caso relacionado al dengue. Pero puede ser que esté manejando un dengue, pero es una influenza. Entonces, a mí realmente al reanimarlo, en los primeros minutos, no me interesa saber qué etiología tiene. Me interesa saber cuál es el estado hemodinámico, por supuesto, como todo médico, ya está mi cerebro pensando cuáles son las posibles causas etiológicas, pero la reanimación es lo más importante para que este paciente no vaya a morir. Entonces, perdón,
Sí. Y que así está hablando. ¿O sí? ¿O sí? Hola, hola. Sí. Hay que silenciar a ese Luis Castillo. Ajá, pues sí, se escucha. Bien, entonces, retomando esta parte, tal vez es la parte medular del problema. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Con no administrar carga de volumen indiscriminadamente, porque eso incrementa la mortalidad. Y eso está basado en este principio que todos conocemos de Frank Starling: al incrementar la longitud de la fibra, al mejorar la precarga como volumen al final de la diástole, debería de mejorar el gasto cardíaco. Sí, pero en un paciente sano. Pero en un paciente enfermo que tiene un incremento de interleucinas, hace poco tenemos un paciente conectado a ECMO, y este paciente tenía 330 interleucina 6 con un valor normal de 1.8 picogramos. Entonces imagínense la envergadura de la respuesta de citoquinas que nos va a causar daño cardíaco. Y al causar un daño cardíaco, favorecemos nosotros también, no solamente por el daño endoteliar, ¿verdad? Sino que favorecemos la fuga a través del incremento de presión hidrostática por falla cardíaca. Entonces esta parte es crucial para el dengue, ¿verdad? Y lo hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Aquí yo les quiero traer un paciente que va a tener dos comportamientos, y esto es bien importante: un comportamiento a través de resistencias vasculares periféricas altas, que es el que más se nombra, es el que más tenemos nosotros en las guías, es aquel paciente que tiene un llenado capilar prolongado, arriba de 4 o 5 segundos, cada segundo que cuenta, que suma, así es el incremento de la resistencia vascular sistémica, y eso es lo contrario al gasto cardíaco. Mientras más largo sea el llenado capilar, peor se encuentra el corazón. Entonces, en ese sentido, aquí nosotros les traigo yo un ejemplo, ojalá que pueda correr bien el video, con un paciente que tiene un llenado capilar prolongado casi de 8 segundos, y así es la falla cardíaca que este paciente tiene. A este paciente es al que más cuidado tenemos que tener al administrarle volumen, porque más rápido va a generar fallas cardíacas, edemas agudos de pulmón generado por la reanimación, edemas cerebrales, ascitis, síndromes compartimentales abdominales, etcétera. Y por el otro lado, uno que no tomamos mucho en cuenta, que es aquel paciente que tiene resistencias vasculares periféricas disminuidas, que son llenados flush, menos de un segundo. ¿Sí? Aquí tenemos un llenado capilar de un segundo, ¿verdad? Es un paciente que tiene resistencias bajas, y entonces también se categoriza como un paciente con falla cardíaca. Entonces, el abordaje de cada uno de ellos es diferente. El abordaje hemodinámico es totalmente diferente. Aquí tenemos, este es un paciente que tuvimos hace 5 días en la unidad de dengue grave. Y entonces aquí donde yo voy a poner a correr el video, esa es mi mano, ya le habíamos tomado gases arteriales a este niño, tenía signos de alarma, era el dolor abdominal, y vean el llenado capilar de este bebé. O sea, es exageradamente rápido. Entonces, a este bebé, en el flujograma de manejo, que tiene resistencias vasculares periféricas bajas, que ya lo habíamos reanimado con volumen, le toca inmediatamente un presor y le iniciamos norepinefrina por la yugular a razón de 0.05 microgramos por kilo por minuto, y en cuestión de 8 horas el paciente mejoró su llenado capilar sin administrarle cargas, porque ya sabíamos que tenía problema cardíaco, y el llenado capilar lo teníamos de 2 a 3 segundos. Este video que les acabo de poner es en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos, ¿verdad? Porque lo bajamos, ya necesitamos un monitoreo un poco más estricto, y este paciente fue dado de alta, como muy bien dice el doctor, pasó la etapa de choque de 12 a 24 horas, fue de alta al día siguiente. Entonces, detección temprana, tratamiento oportuno, evolución satisfactoria. Pero si este paciente llega a una unidad de salud, ven el llenado capilar, creen que está normal porque todo lo ponemos arriba de mayor de 2 segundos, este paciente se nos va a complicar. Este es el 20%, ese es el 1% de los pacientes que la OMS dice que probablemente vaya a fallecer. Pero si hacemos una detección temprana con todas las herramientas que aquí se les han administrado, ofrecido, que ustedes puedan echar a andar, esto va a ser totalmente diferente. Bien, entonces, a mí me gusta mucho la bibliografía, pero como no sé que todo esto es paramédicos, sino que hay enfermeras, paramédicos, médicos de primero, segundo, tercer, cuarto nivel, aquí tenemos algo bien importante. Este fue un estudio que cambió el flujograma de manejo que les acabo de presentar, porque cuando yo me formé, nos formamos reanimando con mucho volumen. De hecho, hasta se rasgaban las vestiduras cuando poníamos ciertas calidades de volumen, pero no lo voy a comentar porque no es importante que lo conozcan. Pero sí, yo quiero que esto se lo lleven a su casa. Ahí está la referencia bibliográfica, como lo están grabando, ahí lo pueden obtener. Este estudio FEAS relaciona la mortalidad en niños que se reanimaron con fluidos en cargas. Y esto fue hecho en África con niños que sufrían más que todo de malaria,
que no es mucha la diferencia con los trastornos hemodinámicos del dengue, y esto es tan importante, este estudio, que se suspendió antes de llegar al número de individuos que se habían programado para poder estudiar. Eran 5,000 y a los 3,000 niños lo pararon porque no había más que demostrar que estos pacientes morían cuando nosotros reanimamos agresivamente con volumen. Y esto estaba relacionado con las fallas cardíacas. Entonces, estos primeros 15 minutos son importantísimos en el manejo del paciente con choque. Importantísimos. Primero, tenemos que reconocer el triángulo de evaluación pediátrica, que ya lo platicamos. Si hay un problema del estado mental o anormalidades en la perfusión, ¿cuáles son esas? Glasgow disminuido, aumento de la frecuencia respiratoria o polimnea, que eso nos está traduciendo a nosotros acidosis metabólicas. Y por supuesto, tenemos llenados capilares prolongados o disminuidos menos de un segundo. Entonces, tenemos que tener un acceso intravenoso, intraóseo, periférico lo más rápido posible. Y empezamos con el primer medicamento: administre oxígeno a flujo libre. Si este paciente vemos que no mejora con el oxígeno y con las medidas que vamos a tomar, empezamos a utilizar cargas. Empezamos con las recomendaciones de la OMS, pero si este paciente tiene datos de hipoperfusión severos, cargas entre 10 a 20 cc por kilo, hasta 60 cc por kilo, o que nos empiezan a aparecer nuevos estertores crepitantes o una hepatomegalia mayor de la que nosotros encontramos al inicio de la evaluación del paciente. Porque recuerden que también el dengue nos va a dar hepatitis, esas son las transaminasas. El dolor abdominal también está relacionado con el incremento de la cápsula de Gleason. Entonces, esta parte es importante que lo tomemos nosotros en cuenta. Hay que corregir hipoglicemia y hipocalcemia porque son nuestras herramientas para el uso temprano de las aminas. Uso temprano de aminas por vía periférica es una recomendación actual y va a depender de cómo se encuentra el paciente. Aquí, después de los primeros 15 minutos de haber administrado una reanimación con volumen, dice: si este paciente no mejora, pensemos en falla cardíaca. Ese es el 70% de los patrones hemodinámicos pediátricos. Y si es una falla cardíaca, empezamos por vía periférica de epinefrina, a esa dosis que ustedes ven ahí, 0.05, 0.3 microgramos kilo minuto, como hicimos nosotros con este paciente. En este caso pusimos norepinefrina por el patrón hemodinámico, que lo vamos a llamar shock caliente o resistencias vasculares periféricas bajas. Y después que nosotros vemos si este paciente no mejora, entonces podemos escoger entre los diferentes grupos de aminas, así como los infectólogos escogen antivirales, antiparasitarios, antimicrobianos, antibióticos, etcétera, etcétera. Pues nosotros también, dependiendo del patrón hemodinámico, escogemos los medicamentos que este paciente necesita según su patrón hemodinámico. Tal vez lo voy a enchivolar un poco. Este valor que les pongo anteriormente, todos tenemos saturómetros en nuestras unidades, todos. No todos tenemos saturaciones venosas, pero los que tienen saturaciones venosas centrales, a través de un catéter en la vena cava superior, podemos obtener una diferencia entre arteria y vena que es el 23%, que significa que el 23% de la disponibilidad de oxígeno es lo que utiliza la célula para mantener el metabolismo aeróbico. O sea que si yo obtengo 75% de la vena, yo puedo inferir que mi célula está comiendo lo que tiene que comer. Pero si esta reserva, ese 75 de saturación obtenido en la saturación venosa central es menor, quiere decir que la célula está con un consumo aumentado y yo necesito aportar oxígeno a esa célula. ¿Cómo? Con volumen, con latidos cardíacos, con oxígeno, con hemoglobina. Y de esa manera yo voy a mejorar la disponibilidad ante un consumo incrementado. Y es por eso que la siguiente diapositiva, ¿verdad?, relaciona el transporte de oxígeno. Yo no quiero tocar el puntero porque se me borra. Esta parte que es paralela al eje de la sequía, donde dice zona independiente, es porque está comiendo el 25%, y la zona donde dice dependiente es que la célula depende de lo que yo le dé oxígeno, y para poderlo alcanzar tiene que estar arriba del punto crítico. Pero bueno, este trabalengua es importante para unidades de cuidados intensivos, unidades de emergencia, intermedios. Y aquí nosotros tenemos un paciente, un paciente está conectado con un monitor pequeño que se llama NIRS. Por otro lado, tenemos una saturación arterial de 98 en el monitor más grande. Tomamos unos gases venosos. En estos gases venosos, si ustedes tienen buen ojo, en el filo de su computadora aparece 78%, yo lo hice un poco más grande. Entonces yo puedo restar del 98% de saturación con una saturación venosa central de oxígeno en la vena cava superior de 78 y obtengo ahí 20. Entonces yo puedo inferir que su índice de extracción de oxígeno está bien, el consumo lo hemos alcanzado, ¿verdad? Y este paciente probablemente salga adelante con las medidas que estamos tomando. No me voy a detener aquí, y esto es un manejo propio de la terapia intensiva, son las diferentes presentaciones hemodinámicas que tienen los pacientes en choque, pero sí me quiero quedar aquí. Si el paciente estamos haciendo todas las cosas bien y no mejora, no pensemos que hay algo escondido, sino que hay literatura que apoya que este paciente puede tener neumotórax o derrames, o hemotórax en el caso del paciente con dengue. Puede tener también síndromes compartimentales abdominales, que hay que drenar esto,
porque si no la mortalidad es del 99%, y espero que también haya cirujanos escuchándome, porque si no drenamos el abdomen y primero no lo medimos, no podemos saber cuánto tiene el abdomen de presión y no podemos tomar una decisión adecuada basada en ciencia. Entonces, este abdomen, si está en compartimental abdominal, tenemos que drenarlo de la misma manera que tenemos que drenar un hemo o un hidrotórax que nos complique la mecánica pulmonar, y hay algunas medidas establecidas para eso. No digamos un paciente con un hemotórax, pues de igual manera se maneja la hipertensión intraabdominal y los que les acabo de comentar. Para terminar, gracias a Dios, a la administración, tanto el ministerio como la administración del hospital, tenemos nosotros la oportunidad de contar con la oxigenación de membrana extracorpórea cuando hemos descartado todas las causas de choque refractario que se las mencioné hace 30 segundos atrás, y este es un paciente que actualmente lo tenemos en la unidad, es un paciente con dengue conectado a oxigenación de membrana extracorpórea, ¿verdad? Donde la administramos nosotros tanto oxígeno como gasto cardíaco para que pueda salir adelante, y por esta en la fotografía pequeña son las cánulas que se utilizan para poderlo conectar a esta máquina. Quiero finalizar siempre con un pensamiento, ¿verdad? Porque somos médicos, somos filósofos basados en ciencia. Entonces dice, lo que te mete en problemas no es lo que sabes, sino que lo que estás seguro que sabes, pero simplemente no es así. Entonces, el dengue es una enfermedad dinámica, tenemos que seguir aprendiendo de ella, no es matemática, es variable, va a ir cambiando a medida que el ambiente cambie, y por supuesto, para todos los que me escuchan del ministerio que están en la labor de prevenir, es mejor que curar. Entonces, no pretendamos que lleguen todos la ECMO, solo tenemos 2 máquinas, sino que tratemos al paciente primer nivel con medidas preventivas. Y esto es lo que yo les traía, pues, y gracias por escuchar. Pues si queremos, si vamos ahí. Sí, vamos a ir acá, pero... Yo dejo de compartir ahorita. Sí. Yo creo que ya dejé de compartir. Listo. Ya salió. Ya está en. Ok. Hay preguntas a este momento hacia alguno de los ponentes sobre el área de pediátrica que hemos hablado. ¿Alguien que quiera participar o hacer alguna pregunta? Rafa, soy Guillermo Barahona. Quería hacer un comentario, que me tuve que mover a otra reunión. Doctor Kumbán, yo de verdad que escuché su presentación en lo que restaba, y yo concuerdo mucho con lo que estaba diciendo de los líquidos, en el sentido de que siempre nosotros con el doctor Pleites y el resto del equipo hemos batallado para que... Nos preguntan en el chat que qué porcentaje de los casos que se han presentado a la fecha en el Hospital Bloom se han confirmado por PCR. El 40% está confirmado. 40%. Ok. Excelente. 40%. Y ahí no tenemos. Aquí nos comentan, tal vez el doctor Guzmán nos apoya, difícilmente un niño con choque está lúcido. Chat, doctor. Así que... Bueno, no sé, Ana Pérez, pero totalmente de acuerdo. Todo paciente que se encuentre en choque va a tener una disminución de su perfusión cerebral, y por lo tanto no es que va a estar lúcido, sino que va a tener trastorno del sensorio, que puede ser agitación o somnolencia. O sea, no solo pensemos en que está decaído, que no conteste, sino que también pensemos en que el paciente está irritable en los vasos de su madre. Es uno de los capítulos que me puso a leer a mí aquí el doctor Moreno, ¿verdad? Y esa frase se nos quedó. Si está irritable con su mamá, este paciente probablemente tiene un problema de perfusión cerebral. Excelente, muchas gracias. Y luego dice el doctor Barahona, nos pedía que quiera hacer un comentario. Solo vamos a subirle volumen aquí al... Perdón, hay una que Exacto. dice Vinicio Serrano, dice, buen día, se recomienda el uso de paracetamol endovenoso para el manejo de fiebre en emergencia de hospital de segundo nivel. Bueno, el paracetamol, el treponema oral tiene una buena absorción. Si el paciente está tolerando adecuadamente, y en el paciente que tiene dengue no es necesario darlo. Ahora, el médico tiene que decidir si él tolera o no tolera, o la necesidad que haya, pero el efecto es similar, porque los niveles séricos que alcance van a ser similares a lo que se alcanza con la vía oral.
Dice, buenos días, siempre tomaremos el valor de plaquetas para referir al Hospital Nacional Benjamin Blue. Se deben de seguir las directrices que estén contempladas por su centro hospitalario y sus direcciones. Vamos a continuar las que nosotros hemos recibido. Bueno, hay que contestar esa porque es una pregunta frecuente. En general, los lineamientos internacionales están sumisos a los lineamientos locales. Si el lineamiento local dice que la plaqueta va a ser un criterio de referencia, nosotros los usuarios lo debemos de acatar, nos guste o no nos guste. Entonces, lo que sucede es que las plaquetas son un indicador de que cuando están cayendo la enfermedad está activa. O sea, el virus está destruyendo la plaqueta y entonces, y generalmente cuando los pacientes graves tienen una enfermedad grave es menos de 50,000. Pero eso no quiere decir que la plaqueta es la responsable de todo el problema. Lo que está diciendo es, se lo mando porque creo que este paciente está en riesgo, está en una progresión de la enfermedad que probablemente haya dificultad en los primeros niveles de atención de atender. Entonces, antes de que el paciente venga grave, venga todo, entonces es posible, pero se puede manejar en las unidades de dengue, donde nosotros lo hemos manejado. Llevamos 250 de este día y ninguno se ha complicado. Y ahí no hemos mandado ninguno a la UCI. Entonces, lo que digo, la prevención es lo más importante. Entonces, ese lineamiento viene dado por los riesgos cuando los que se encargan de hacer la evaluación de la mortalidad vieron que probablemente es de un riesgo. No lo sé. Pero si hay suficientes campos, uno lo puede enviar. Eso no es problema. Una disculpa que el doctor Barahona quería hacer un comentario y habíamos silenciado el televisor. No sé si nos podría... ¿Se escucha, Rafa? Sí, correcto. ¿Se escucha? Se escucha. Bueno, solo quería hacer un comentario, ya lo voy a cortar un poquito. Decía de que me gustó lo que estaba comentando el doctor Guzmán acerca de los líquidos intravenosos, que justamente con el estudio de África particularmente, porque es algo que nosotros venimos peleando no solo en El Salvador, sino en Latinoamérica, que justamente se da una sobrecarga. Tan bueno es poner el líquido cuando hace falta, pero tan malo es cuando ya no se necesita. Entonces, lo que la historia nos ha dicho en todos estos años es que muchos de los casos complicados de dengue que nosotros recibimos en nuestros hospitales, y vuelvo a insistir, no solo de El Salvador, sino de toda Latinoamérica, es iatrogenia por los líquidos intravenosos que se suministran cargas cuando desconozco yo que si el otro colega le pasó 2 o 3, o se reanima en un momento inapropiado, o se los pongo cuando el paciente vaya a salir. Entonces me llamó mucho la atención y yo creo que eso es algo que debemos sistematizar mucho mejor para cuando el colega me lo mande de Santa Ana, Metapán, de donde sea, saber que le pasó 2 cargas o 3 o no le ha pasado ninguna, para saber de dónde parto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Otra pregunta es, buenas tardes, en el manejo de pacientes con choque, ¿es el mismo que para choque más dengue o tiene una variación? Creo que hace referencia a si se maneja igual que todo paciente con choque, el choque por dengue. Sí, bueno, continuando el comentario del doctor Barahona, ¿cuál es el objetivo de las cargas? Esa es la pregunta que yo le quisiera hacer a la audiencia. ¿Cuál es el objetivo de las cargas? El objetivo de las cargas es mejorar el gasto cardíaco, porque cuando ustedes mejoran el gasto, van a mejorar la disponibilidad de oxígeno. Pero si el paciente tiene un problema cardíaco y estamos pasando cargas, va a hacer un efecto deleterio, como muy bien lo acaba de decir el doctor Barahona. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos cruzamos de los brazos o le pasamos cargas? Esa es la pregunta que probablemente todos tienen y no se hace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uso temprano de catecolamina. ¿En qué sentido? Les aseguro que si ustedes le ponen adrenalina por vía periférica, diluida al doble o al triple, para no causar daño en una vena periférica, vamos a tener una mejor sobrevida de pacientes que aquel que le estamos manteniendo 10 cc por kilo por 5 horas, o aquel que le pasamos más de 3 cargas a 20 cc por kilo, si nosotros hacemos una reanimación adecuada con catecolamina de uso temprano. Esa es la postura de reanimación actual. Y dependiendo del patrón hemodinámico, porque si tenemos del otro lado, no le va a tocar adrenalina, sino que le toca norepinefrina. Pero como todos sabemos de farmacología, la misma adrenalina es tan versátil que cuando la subimos arriba de 0.3, tenemos efectos tanto alfa como efecto beta y podemos manejar cualquiera de los dos patrones hemodinámicos. Entonces, esa sería la recomendación que yo les pudiera dar. Muchas gracias, doctor. Doctor Pleitez nos pregunta, buenos días, ¿qué recomiendan si una o no, si se usa o no, perdón, en infecciones gastrointestinales mixtas, infecciones de vías urinarias para amigdalitis, si el uso del antibiótico está
indicado en los casos donde hay un paciente con dengue y una coinfección bacteriana. Bueno, en adultos al menos, una leucocitosis que esté para arriba de 6.000 está asociada a progresión a gravedad. Nosotros tenemos que buscar, como en todo choque, policultivar, ¿no es cierto? Porque nosotros no vemos qué tipo de choque es, si es séptico, si es hipovolémico. Está ocurriendo el dengue, pero los otros choques también se están dando. Ahora, hay que interpretar dentro de ese contexto los exámenes. Un examen general de orina, que es lo que nosotros mandamos. El dengue va a tener proteinuria, ¿no es cierto? Por la fiebre. Va a tener cilindruria, ¿verdad? Porque es una tubulitis lo que da. Entonces, eso va a depender de la interpretación que ustedes dan. Nosotros sí hemos demostrado que hay que tomar más de exámenes. Hay que ver si la radiografía no tiene una neumonía sobre el final. Y él no va a tener tantos leucocitos porque están destruyendo a la periférica. No va a tener fiebre porque en la fase donde el choque se produce, no va a ver que la citokínica puede estar exactamente citokina alterada y entonces ¿qué? Es el olfato del médico el que va a decidir si ese paciente le va a administrar antibiótico o no. Pero lo que más usualmente sucede es que son las neumonías adquiridas en la comunidad, las infecciones de vías urinarias o las infecciones asociadas a la atención sanitaria, lo que más frecuentemente tiene necesidad de antibióticos. Así lo debemos de abordar. Yo quisiera hacer un comentario. El comentario en comunidad de cuidados intensivos, porque creo que también hay otros intensivistas que nos están escuchando. No necesariamente el hecho que el paciente esté intubado con catéter central o una sonda urinaria tiene que tener un tratamiento antibiótico profiláctico. Perfectamente se puede manejar sin antibióticos y en estar en espera de que haya algún cambio en los patrones para ver si nosotros agregamos uno. Gracias, doctor. Muy importante eso del Ya le caí. a la bolsa todos ahorita. Primero para todos. Muy bien. También nos acompaña el doctor Valle de cuidados intensivos. Doctor, nos preguntan ¿qué pudiera traducirse una bradicardia en un paciente con dengue en fase crítica? Gracias. Pues pueden traducir muchas cosas, incluso dentro del compromiso hemodinámico, si está en fase crítica, un choque séptico por dengue, es una bradicardia que ha ido progresando, incluso puede traducir deterioro que va camino a un paro inminente, podría ser. Otra cosa más clínica que podría traducir una bradicardia, en general, alteraciones del ritmo se han relacionado con miocarditis. Recordemos que la miocarditis viral es relativamente prevalente en la población pediátrica y una causa de falla cardíaca principal. Hay que considerar también medicamentos que usamos en el cuidado crítico que nos pueden llevar en cuidado crítico. Tendemos a utilizar mucho medicamento cardiovascular con otro objetivo que tiene como efecto adverso bradicardia, beta bloqueantes, dexmedetomidina, infusiones de calcio que pueden llevar a una bradicardia. Entonces hay que descartar todo, pero en un paciente que esté en choque y que repentinamente empieza a hacer bradicardia, revisen las H y las T, que ese paciente puede estar caminando hacia un paro cardíaco. No se le olvide pensar en miocarditis, ese es el otro mensaje que dejaría. Muchas gracias. Tal vez basta solo comentarles que cuando un paciente tiene dengue grave en otros países que les hacen eco a todo aquel paciente que va a ingresar a un cuidado intensivo, han importado una prevalencia del 30% de miocarditis en el paciente que entra a UCI. Entonces, precisamente lo que dice el José es sumamente